Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en RN. Hoy es jueves 20 de enero de 2022 y tenemos una sesión de una hora que vamos a dedicar a teoría. Ok, bueno, ¿dónde nos quedamos? Primero voy a compartirles mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿recuerdan dónde nos quedamos ayer? En el capítulo de incompletitud. Ajá, en la sección de incompletitud. Entonces ya la última, para terminar la estructura básica de los números racionales y empezar con los números reales. Bien, entonces eso es lo que tengo pensado hacer hoy. Bien, bueno, entonces ya vimos todas las propiedades tan buenas, ¿no?, que tenía el conjunto numérico de los números racionales. Y los racionales esencialmente son fracciones de enteros, entonces es algo que se entiende muy bien, ¿no? De ahí el nombre que tienen de números racionales, ¿bien? Algo que se puede entender, ¿bien?, que es comprensible. Bueno, entonces, como decíamos ayer, si tienen tan buenas propiedades, es algo tan natural, ¿por qué inventar otra cosa? Bueno, pues porque hay un pequeño problema y es un pequeño problema que no es tan pequeño, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y es lo que se suele comprender cuando se habla de incompletitud. ¿Bien? Antes de seguir, ¿qué les han dicho sobre la incompletitud y sobre la completitud? ¿Qué saben? Ah, yo tengo una idea, pero creo que lo tiendo a confundir un poco con esta idealización que daban de que las matemáticas eran completas y de que hay unos postulados que dicen que no son tan completas. Entonces tiendo a relacionar con lo de incompletitud en los reales, pero supongo que es algo Sí, son equivocado. cosas distintas, tienen el mismo nombre, pero son cosas distintas. Aquí nos estamos refiriendo, aunque tenga el mismo nombre, nos estamos refiriendo a otra cosa. Oye, entonces no entiendo algo exacto con los números. ¿Qué les dijeron el profesor de cálculo? ¿Qué les dijo? ¿O les engañó? A ver, quéjense, ahora tienen la oportunidad. La verdad, profe, es como un término que he escuchado ya varias veces, pero todavía no tengo idea a qué se refiere. Ok. ¿Alguien más? ¿Le suena algo? Me parece que Hilbert fue el que enunció algunos axiomas que decía que si una teoría cumplía esos cinco axiomas era una teoría completa, pero después se demostró que es imposible que se cumplan simultáneamente. Sí, ese tipo de cuestiones, sin entrar en los detalles, es como decía el compañero Oscar, esas son cuestiones de lógica matemática, son cuestiones de coherencia interna de las teorías y de ese tipo de cosas, de las teorías matemáticas. ¿Bien? Pero es otro tema distinto al que nos estamos refiriendo aquí, ¿vale? Entonces ese tipo de completitud, los teoremas de Gödel y toda esa gente de por aquella época, em, son cuestiones de lógica matemática, más generales. Lo que nos referimos aquí es a la incompletitud de los números racionales y a la completitud de los números reales. Entonces, solo para que quede claro que estamos hablando de distintas cosas, ¿vale? Profe, Ujú. ¿tiene que ver con el axioma del supremo? Sí, tiene que ver con eso. Bueno, yo creo o creo recordar que en algún momento algún profe mencionó que justo tiene que ver con eso, ¿no? Y que por eso hay un axioma del supremo en los reales, porque
en los racionales hay huecos. Ujú. Más que un queso Gruyère. Ajá, algo así recuerdo, la verdad no recuerdo bien todo. Ok, bueno, pues por eso estamos aquí. No se preocupen, yo soy la solución a sus plegarias. Bien, entonces, algunos lo recordarán, otros no. A lo mejor a algunos les hablaron un poquito, a otros les hablaron nada, no lo sé. Pero bueno, hay buenos motivos para todo eso. Entonces quiero aclarar esa situación antes de seguir. La completitud de los números reales es una propiedad muy importante, probablemente sea, no sé, para mí podría decir que hasta la más importante de las matemáticas, no lo sé. Es una propiedad clave que tiene que ver con algo muy básico, que es pues los propios conjuntos numéricos que manejamos. A partir de ahí prácticamente se construye todo lo demás de las matemáticas, o sea, a partir de los números. Supongo que hay poquitas cosas que de alguna u otra forma no usen o no se relacionen con los números. Bien, bueno, y es una propiedad importantísima que le da, digamos, toda la utilidad a los números reales, y viene a resolver el problema de el gran problema, que justo lo que vamos a comentar ahora, de incompletitud de los números racionales. Bien, ok. La completitud es algo pues que si no se tuviera, pues el análisis matemático y directamente el cálculo infinitesimal que han estudiado ustedes no tendría ningún sentido. No se podría hacer tal y como se hace. Y pues todo eso que conocen con el cálculo, derivadas, integrales, series, sucesiones, todo eso, todo ese tipo de resultados que se tienen y formas de trabajar, no se tendría, y entonces todo eso se disiparía en la niebla y no tendríamos nada de eso. Y no tendríamos cohetes, ni microondas, ni todas esas cosas, ¿vale? Es importantísimo la completitud. Es lo que les quiero convencer en este primer capítulo. Bien, entonces, si es tan importante y tiene que ver con algo tan básico, tan elemental como los propios números, pues ¿qué ha pasado? ¿Han vivido engañados? ¿Les han hecho fraude? ¿No les han enseñado eso que es tan importante hasta ahora? ¿O qué ha pasado ahí? Bueno, la cosa es que primero son cuestiones bastante sutiles, bastante sofisticadas, y sobre todo el armar todo este rompecabezas que estamos haciendo ahora para que tenga todo el sentido hacerlo y se vean cuáles son todos los ingredientes y encajen bien en la cabeza de uno, pues es algo laborioso, es algo detallado, es algo sutil, lleva su tiempo, no es fácil de asimilar, se requiere una madurez matemática. De hecho, pues estas cuestiones pues se hicieron después de todos los resultados importantes del cálculo, ¿no? Después de Newton, Leibniz y todos los que le siguieron después, ¿vale? Utilizando todas esas herramientas. Vino a través de una reflexión y dándose cuenta de cuáles eran los ingredientes de la receta para que todo eso funcionara, ¿bien? Y sobre todo tratando de estirar la teoría para otros sitios, y se fueron dando cuenta, pues como les dije ayer, cuando te vas saliendo de algo, pues lo puedes mirar desde fuera y apreciar de verdad su naturaleza. Entonces, bueno, pues los matemáticos se dieron cuenta tarde de este tipo de detalles, de sutilezas de la teoría, y es lo natural. Normalmente uno no se da cuenta de todos los detalles hasta después. Uno va primero a lo que va. Ok. Entonces, ¿por qué no les han hablado con detalle ahora? ¿Por qué lo estoy haciendo yo ahora mismo? Perdón, ¿por qué no les han hablado de esto hasta ahora? ¿Y por qué lo voy a hacer yo ahora? Y a lo mejor hasta podría haber decidido no hacerlo. Bueno, pues por eso mismo, porque es algo laborioso, complicado, sutil, etcétera, requiere madurez matemática. Entonces imagínense, si el profe de prepa se pone a contarles algo sobre esto, pues directamente pues lo agarran entre todos y lo echan al cubo de la basura, ¿no? Entonces pues sabiamente deciden no hacerlo.
¿Por qué el profesor de cálculo tampoco les habla de esto? Pues porque si se pone a hablarles de esto, no les habla ni de funciones continuas, ni de la derivada, ni de la integral, simplemente porque uno, o no le iba a dar tiempo, seguro, en el curso, y o dos, pues al acabar el primer capítulo, pues a lo mejor de 30 a 40 estudiantes le iban a quedar 2 o 3. Los demás pues se iban a haber ido porque se iban a ver aburrido o a otra cosa, ¿ok? Entonces es por ese motivo que realmente creo que son buenos motivos. ¿Bien? Es algo muy importante, el profe de cálculo mencionará algo sobre la axioma del supremo y demás para que les vaya sonando, pero no se puede meter en estos berenjenales en el curso de cálculo. No se puede porque si no, no les enseña el cálculo, que es en definitiva lo que necesitan en los primeros cursos. ¿Bien? Pero bueno, ahora ya están a medio camino, si no para terminar, ¿bien?, su licenciatura, o por lo menos ya van viendo el final, y entonces ya tienen la madurez para entender bien todo esto que le da sustento a muchas de las cosas que han estudiado. A todo lo del análisis matemático y el cálculo se basa en esto. Entonces vamos a verlo ahora con detalle, como estamos haciendo con los racionales, para que entiendan de verdad la profundidad de la completitud, qué es lo que significa realmente, qué consecuencias tiene. ¿Esto es por gusto? Pues quizás sea por gusto, depende de si les esté dando gusto la clase o no. ¿Bien? A mí me parece algo muy bello de ver y de entender, pero no es eso por lo que lo estamos haciendo, o no solo por eso, sino porque es importante entender, ya que tienen la madurez, ya en el nivel en el que están, es importante que entiendan de verdad la profundidad de estas ideas, porque es lo que realmente le da sentido a todas esas teorías, a todo el análisis matemático. Sin completitud no se tiene nada. Entonces es importante que entiendan de qué estamos hablando para que la cabeza les haga clic esa idea por fin, y entonces de verdad sí puedan ser capaces de hacer un análisis matemático ya avanzado, más allá de echar las cuentecitas, de derivar y de integrar y de calcular áreas o de calcular pendientes. Todo eso es súper útil, pero son cuestiones más, pues más prosaicas y más, son ideas muy inteligentes y muy importantes y muy desarrolladas, que costó mucho llegar a ellas, no las estoy despreciando. Pero aparte de eso, pues ya para hacer ya matemáticas de otro nivel, pues se requiere ya otro tipo de argumentos, y entonces hay que manejar con finura todas esas ideas que tienen que ver con convergencia, con continuidades, con ese tipo de cosas. Y todo eso descansa sobre la estructura de los números reales y descansa sobre la propiedad de completitud. Entonces, por eso estamos aquí y estamos viendo esto. Podría haberles puesto, como hizo el profesor de cálculo, por ejemplo, que no estoy criticando, ya he explicado cómo es la situación. Yo podría haber dicho, bueno, está la estructura de números reales, la completitud es esto o es esto, tiene distintas formulaciones y vamos a otra cosa. Pero yo creo que es un momento, ya son mayores para saber la verdad, ¿de acuerdo? Ya son mayores para saber la verdad, entonces ahí les va. Bien, quien decida tomarse la pastilla roja, pues que siga aquí. Quien decida tomarse la pastilla azul, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Pero vamos, esto entra en temario, así que mejor que toman la roja, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues hay que ver cuáles son los problemas, ¿bien? Porque si yo les digo, como también se hace muchas veces, les digo la solución sin decirles el problema, pues no se ve nada. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Para qué este está complicando tanto? ¿Vale? Entonces vamos a ver el problema y vamos a ver cuál es la solución que le dieron los matemáticos, pues ya del siglo XX. ¿Bien? ¿Ok? Entonces vamos a ello. Entonces, ¿cuál es el problema con los números racionales? Bueno, recuerden que justo antes de esto estábamos viendo todas las propiedades algebraicas, analíticas, que tienen los números racionales, la operación de suma, la operación de producto, la relación de orden, que nos permite ordenarlos, nos permite hacer estimaciones, decir quién es más pequeño uno que otro. Bien,
Luego también hablamos de una representación geométrica de los números racionales en la recta numérica. Y entonces, pues teníamos una forma de asociarle a cada número racional un punto de la recta. Bien, y incluso hay, lo diré, hay construcciones geométricas para la suma y el producto que ahora mismo aquí no interesan, pero bueno, las hay. Bien. La relación de orden obviamente se corresponde con estar a la izquierda o a la derecha, como ustedes saben. El valor absoluto de un número es la longitud del segmento limitado, entre el origen y ese número, el punto correspondiente a ese número, y la distancia es la longitud del segmento entre dos puntos racionales cualesquiera. ¿Bien? De tal manera que implícitamente estamos asumiendo que igual que a cada número racional le puedo asignar un punto de la recta, y para buscar una representación dijimos, trazo una recta, elige dos puntos, uno es el 0, otro es el 1, y a partir de ahí todos los demás racionales tienen su puntito asociado. ¿Bien? Pues de manera implícita estamos asumiendo que va al revés, es decir, que todo punto de la recta, a todo punto de la recta le corresponde un número racional. De manera que, como los antiguos griegos, maravillados por la redondez y la perfección de la lógica matemática, es decir, todo funciona bien, tenemos una máquina perfecta, hacer teoremas. ¿Bien? Ok. Bueno, ya supongo que sí les habrán contado la historia de que en la secta de los pitagóricos, pues al que descubrió el número raíz de 2, pues lo tiraron por la borda de un barco para que se callara, y todos los demás hicieron como que no le habían oído, y lo que Hilbert llamaba ignorabimus, es decir, pues aquí nadie sabe nada y seguimos para adelante porque no queremos que nadie nos estropee la fiesta. Pero pues no puede haber ignorabimus en las matemáticas para que esto funcione. Entonces toda esa concepción pues tiene un problema. Aquí es donde empiezan los problemas, donde truena el asunto. Y es algo tan sencillo como este cuadradito que tienen aquí. ¿Bien? Entonces, ¿a qué vamos? Pues a que a pesar de todo lo que se dijo, sin embargo, esta idealización correspondiente a identificar objetos geométricos en la recta con entes numéricos abstractos, como los números racionales, tiene una objeción muy importante. Hay un problema. Ya los matemáticos de la antigüedad cayeron en la cuenta de la existencia de segmentos inconmensurables. Esta palabra es muy bonita. Es decir, dos segmentos cuya relación entre sus longitudes no es racional, no es un cociente de enteros. Quizá el ejemplo más sencillo es la diagonal del cuadrado de unidad. ¿Bien? Entonces aquí tenemos el cuadrado de unidad, que quiere decir que el lado del cuadrado es 1, mide 1, ¿no? Tú tienes la longitud, la unidad de medida que quieras, y entonces pues tú pintas un cuadrado cuyos lados miden exactamente una unidad de la que hayas puesto. Y entonces, bueno, pues uno sabe el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Y que es un teorema, así que tiene que cumplir siempre, y de eso estaban convencidos los pitagóricos, valga la redundancia, ¿no? De que se cumplía. De hecho, todas las civilizaciones de la antigüedad conocían el teorema de Pitágoras porque es uno de estos resultados primitivos que enseguida las mentes, digamos, de todas las civilizaciones se daban cuenta de ello. ¿Bien? Es una de las piedras fundamentales de la geometría. Entonces, pues tú aplicas el teorema de Pitágoras al cuadrado de unidad y tarde o temprano llegas a preguntarte, bueno, ¿cuánto medirá la diagonal del cuadrado? ¿No? La que está marcada aquí. Yo tengo aquí este cuadrado, pues oye, me interesa saber por algún motivo cuánto mide la diagonal. A lo mejor es por curiosidad, a lo mejor es porque tienes un problema geométrico de una finca que tienes que partir en dos porque la heredan dos hermanos y deciden partirla así por algún motivo, y entonces pues quieres saber cuánto mide eso para saber qué tan larga va a salir la pared que vas a hacer ahí, el muro que vas a hacer, o cualquier otra cosa. El caso es que de alguna manera te preguntas cuánto mide la diagonal. Aplicas el teorema de Pitágoras porque, como es un cuadrado, pues estos triángulos que te salen aquí son rectángulos. Este ángulo mide pi medios, ¿no?
Y entonces pues aplicas el teorema de Pitágoras y llegas a la conclusión de que esa longitud tiene que medir raíz de 2, ¿no? La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. Ok, bueno, pues raíz de 2. ¿Vale? Es un número que al cuadrado da 2, obviamente un número positivo, porque yo veo que es una longitud, ¿no? Entonces es positivo. Vale, pero pues en algún momento a esta persona que dice la leyenda que lo tiraron por la borda, no sé si sea verdad o no, pero en algún momento pues alguien o algunos se dieron cuenta de que había un problema con eso, ¿no? Quizá jugueteando con los números o lo que fuera. El caso es que se llega a un argumento muy sencillo, que es posible que lo conozcan, que es teorema: no existe un número racional, o si quieren una fracción, como sea, x tal que x al cuadrado es igual a 2. ¿Les suena ese resultado? Sí, bueno, es como el primer ejemplo de demostración por reducción al absurdo que se ve cuando se entra a la carrera. Ok, muy bien. Sí, eso se suele dar, porque eso sí es algo sencillito de entender y entonces como de entrenamiento, para entrar en calor, ¿no? De calentamiento. Bien, entonces, pues yo creo que no merece la pena repetir el argumento, ya lo saben, es un poquito de aritmética elemental, de utilizar el teorema fundamental de la aritmética, las descomposiciones en números primos, etcétera. Aquí tienen la prueba. No la voy a repetir porque pues para qué les aburro, ¿bien? Pero entonces, lo importante es, ahí, si la quieren leer, ahí la tienen. Lo importante es que exactamente eso es lo que pasa. No existe un número racional tal que su cuadrado sea 2, ni positivo, ni negativo, ni nada. Entonces yo por un lado tengo mi concepción idealizada de que, pues eso, como decían los griegos, todo es geometría o todo es número, ¿no? Todo lo podemos entender con los números. Todo lo que veamos, todo lo de la geometría, lo podemos poner con números. Entonces resulta que yo tengo algo tan sencillo como un cuadrado y resulta que no puedo medir la longitud de la diagonal. Pero ¿cómo que no? Si ahí la tienes, la estoy viendo, todos la estamos viendo, la diagonal. Es un segmento bien delimitado, no puede haber ningún truco ahí, si es que es la diagonal de un cuadrado, no puede haber ninguna trampa ahí, porque es algo demasiado sencillo. ¿Bien? Y sin embargo, esto que en el, digamos, área de la geometría, o en los fenómenos, digamos, del mundo real, yo lo estoy viendo. Sin embargo, mi idealización matemática no me responde, porque yo tan confiado de que ese segmento tiene que tener como correspondencia una entidad numérica que me diga su magnitud, que me permita compararla con otros números, resulta que no la puedo escribir con mis números. O sea, se estropeó la máquina 404, esto no funciona. ¿Sí? Entonces eso es un problema, porque eso quiere decir, primero, que no es como pensabas. O sea, que esta entidad numérica, el conjunto de los números racionales, que a cada punto le puedes asignar un punto de la recta, pues al revés no va. Resulta que no a todo punto de la recta le puedo asignar un número. Porque muy fácil, agarras el cuadrado, pones una de las esquinas en el 0 y entonces giras el cuadrado hasta que la esquina opuesta caiga también en la recta, ¿no? Lo haces pivotar y entonces pues ese segmento de esquina a esquina mide raíz de 2. Entonces pues ahí tienes un punto, tienes un segmento y resulta que no hay un número que yo le pueda asociar. Así que esa idealización casca, ¿vale? No puede decir, bueno, pues a lo mejor son detalles, ¿no? Sí es cierto que si falla ya con un cuadradito de lado 1, pues parece grave, porque si fuera algo como más complicado, más rebuscado, no lo sé, que a lo mejor no vaya a salir tantas veces, pues a lo mejor no es tanto problema, pero claro, es que es algo bastante sencillo. Pero bueno, pues entonces ya hay una especie como de divorcio entre la geometría y los números, porque parece que no iba tan bien, tan en correspondencia biunívoca como se pensaba. No hay una correspondencia biunívoca entre puntos de la recta y
y números racionales. No la hay porque yo estoy viendo un punto que no la tiene. Ok, que no le corresponde ningún número. Bueno, pero a lo mejor no es tan grave. Bueno, fíjense en este ejemplo, en esta grafiquita que tenemos aquí. Yo he pintado la gráfica en azul, la gráfica de la parábola racional y igual a x cuadrado menos 2, donde x es un número racional. Es decir, estoy pintando en el plano cartesiano todos los puntos x, y, tales que x es racional y y es igual a x al cuadrado menos 2. ¿Ok? Entonces es la parábola y igual a x al cuadrado menos 2, correspondiente a esa curva en el plano, pero solo los puntitos racionales, ¿no? Porque estamos viendo precisamente eso. Entonces, bueno, pues yo tengo mi propiedad de densidad, todos los puntos están juntitos, entonces yo puedo pensar que esa parábola, pues toda esa línea la pinto con mi pluma sin levantarla del papel, como les decía el profesor del curso de cálculo, ¿no? Sin levantarla del papel yo pinto toda esa parábola. Los racionales todos ahí se van concentrando porque tengo la propiedad de densidad. Tú puedes hacer el zoom que quieras, va a seguir habiendo números racionales ahí. ¿Bien? Por muy chiquita que pongas la lupa, pues ahí sigues viendo una línea porque va a haber siempre infinitos puntos. Es la propiedad de densidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra cosa, que es pintar una recta, algo muy sencillo. El eje horizontal, y igual a 0. ¿Bien? Obviamente son todos los puntos x, 0, donde x es un número racional. ¿Bien? Porque para nosotros todo lo que existe son números racionales. Se ve, ¿no? La parábola y la recta. ¿Sí la ven todos? Sí, profe. Ok. Bueno, esas dos curvas, les pregunto, ¿se cortan? Pues sí. ¿Se cortan esas dos curvas? Está claro que la roja atraviesa el azul y además 2 veces, ¿no? O sea, si la roja fuese, no sé, un láser, pues el azul debería tener 2 agujeros, el de entrada y el de salida, como dicen en las películas, ¿no? Atraviesa la parábola 2 veces. Bueno, ¿en qué puntos se cortan? ¿En qué puntos se corta la recta en rojo con la parábola en azul? La recta en rojo es y igual a 0 y la parábola en azul es y igual a x al cuadrado menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Claro, es que se cortaría cuando fuera 0 igual a x cuadrada menos 2. 0 igual a x cuadrada menos 2, ¿no? Igualo las coordenadas y, una vale 0, otra vale x cuadrado menos 2. Entonces, ¿qué ecuación tengo que resolver? La de x cuadrada menos 2 igual a 0. Ok. Bueno, ustedes ya están acabando la carrera de matemáticas o de actuaría, entonces saben resolver eso. ¿Qué soluciones me da? Más menos raíz Más de 2. menos la raíz. Más menos raíz de 2. Ok. ¿Y me pueden pintar esos puntos con los racionales? No. No. No, porque se va a enojar este señor de aquí, el teorema 7. ¿Lo ven? No existe un número racional x tal que x al cuadrado sea igual a 2. Ok, entonces les vuelvo a preguntar. ¿La parábola azul y la recta en rojo se intersecan? ¿Se cortan la una a la otra? No, profe. No. No tienen puntos en común esas dos curvas, ¿verdad? No tienen ningún punto en común, entonces no se pueden cortar, porque cortarse quiere decir tener un punto en común, ¿no? Vale, entonces ahora les pregunto, así formalmente, ¿qué mierda de geometría vamos a hacer con estas propiedades? Si yo estoy viendo que dos curvas claramente se están cortando, lo estoy viendo, todos lo podemos ver. Y sin embargo, yo hago los cálculos y me sale que no tienen intersección.
¿Qué cestos hacemos con estos mimbres? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues de ese tipo de cosas estamos hablando. Sin lugar a dudas, este es un fenómeno de una inconveniencia y descortesía formidables. Cualquiera en su sano juicio nos diría que la diagonal del cuadrado unidad es un segmento de pleno derecho, con su correspondiente longitud numérica. Y cualquiera en pleno uso de sus facultades mentales estaría completamente convencido de que las curvas y igual a x al cuadrado menos 2 y y igual a 0 deben encontrarse, deben tener puntos en común. Lo contrario está fuera de toda lógica, pero sobre todo parece indicar que se está tratando con objetos carentes de sentido práctico. ¿Bien? Entonces fíjense, no es que falle la lógica, no es que yo les haya engañado. Los números racionales están bien construidos, son lógicamente consistentes, tienen unas propiedades que se pueden demostrar con todo el rigor del mundo. Yo se lo he puesto como ejercicio, pero ahí no falla nada, la lógica es incuestionable y además son las propiedades que uno esperaría, es lo que uno intuye que debe ser. Entonces ahí no está el problema. El problema es que esas propiedades no son suficientes para satisfacer nuestras necesidades numéricas, digamos. Es decir, si yo quiero numerizar, por ejemplo, la geometría, y no solo la geometría, sino, por ejemplo, el álgebra, si yo me pregunto una cosa tan sencilla como la solución de la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0, como dijimos, ¿no? Pues algo, digamos, tan sencillo, pues tampoco me da una respuesta satisfactoria. Es decir, esa ecuación no tiene solución. Y dices, por Dios, ¿cómo no va a tener solución? Si es que casi es lo más sencillo que se me puede ocurrir, casi. Bien. Y desde luego desde el punto de vista analítico, en el que uno quiere hacer cosas como calcular ceros de ecuaciones, porque luego yo voy a necesitar calcular ceros de ecuaciones porque tengo todo el cálculo de Newton, y entonces me permite hacer cosas tan potentes como que si yo tengo una magnitud modelada con una función real de variable real, por ejemplo en un intervalo o lo que sea, pues y la función es regular, por ejemplo C1 o lo que sea, pues lo que me dice, por ejemplo, el teorema de Fermat es que busca sus extremos relativos, en particular sus máximos locales, búscalos en puntos críticos. Entonces resulta que lo único que tengo que hacer es igualar la derivada a 0. Entonces convierto un problema de optimización antes dificilísimo, como es hallar el máximo de esa curva, pues cómo narices le hago, en un problema algebraico que muchas veces te lo resuelve hasta un niño, ¿no? Qué sé yo, pues si tienes unas funciones polinómicas, por ejemplo esta de aquí, pues igualar el polinomio a 0, dependiendo de quién sea el polinomio, en la escuela están hartos de hacer ejercicios de ese tipo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es una herramienta súper potente, como ya les han mostrado en los cursos de cálculo, como ya lo saben ustedes. ¿Bien? Pero claro, si ahora resulta que ecuaciones tan sencillitas no van a tener solución, pues todo eso no va a funcionar, ¿no? Y más adelante hay más, pero bueno, por ponerles algún ejemplo que ustedes vean. Entonces, esto no es satisfactorio. O sea, aquí no nos podemos quedar porque entonces las matemáticas no nos van a funcionar para hacer muchas cosas. Y ya digo, no es un problema de consistencia lógica. Ahí no está el problema. El problema está en que hemos inventado un juguete que funcionaba muy bien hasta que nos dimos cuenta de que no funcionaba tan bien. ¿Vale? No invalida todo lo que hemos dicho hasta antes, lo que pasa es que es un problema nuevo, no te sirve para lo que quieres hacer, ¿ok? Vale. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Este es un problema no solo de índole geométrica, sino también analítica. El hecho de no poder representar las soluciones de una ecuación tan sencilla como x al cuadrado igual a 2, cuando hay argumentos visuales tan potentes que sugieren que debería poderse, es un límite muy serio al uso analítico de este conjunto numérico. Además, este problema está lejos de ser puntual, como muestra el ejercicio siguiente. ¿Bien?
Uno podría decir, bueno, pues entonces será el problema de raíz de 2. Bueno, pues a lo mejor tenemos un número que está prohibido, pues no lo usamos y ya, a ver qué tal nos va. No, no es un problema solo de raíz de 2. Entonces, ejercicio 15. Demostrar que si n es un número natural, no es un cuadrado perfecto, es decir, no existe un otro número natural m tal que n sea igual a m al cuadrado. ¿Bien? Pista, es decir, que en su descomposición en factores primos, pues no todos los factores primos están elevados a una potencia par. ¿Vale? Piénsenlo y verán que es equivalente. Entonces, no existe un número racional x tal que x al cuadrado es igual a n. Si n no es un cuadrado perfecto, ¿no? Su raíz cuadrada no es un número racional. No solo no es entero, obviamente, sino que tampoco es un número racional. No existe ningún número racional tal que su cuadrado sea n, ¿vale? Si no es un cuadrado perfecto. Demostración, pues lo mismo que el teorema anterior. Cambian algunas cosas, ¿no? Como se suele decir. Híjole, ¿cómo se dice esa expresión en latín? Cambiando. Mutatis mutandis, ¿vale? Es una demostración mutatis mutandis de la anterior. Hay que cambiar alguna cosita, pero todo lo demás es igual. ¿Ok? Entonces lo dejo como ejercicio. Bueno, entonces imaginen cuántos números hay. Cuántos números hay que les pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? Y no solo raíces cuadradas, yo porque me he querido parar ahí, pero raíces cúbicas, cuárticas, todo eso, pues hay resultados similares. Entonces empiezas a poner números y entonces es pues como en las películas de gángsters que le empiezan con una ametralladora a descargar los cargadores sobre un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces le están haciendo más agujeros a los números racionales que un queso gruyère. Entonces le están disparando a la recta y entre todas esas balas les van haciendo agujeritos en los números racionales. No en los números racionales. Los racionales dicen, no, yo estoy aquí, estamos todos, no falta ninguno, no, estamos todos. Entonces sí, están todos los racionales. Lo que pasa es que yo agarro los racionales para cubrir a la recta y entonces la recta es la que tiene agujeros. O sea, no la tapo con los números racionales. Me quedan sin cubrir un montón de agujeros y entonces la recta tiene frío. ¿Ok? ¿Sí se ve? Todos esos agujeros no son agujeros, digamos, entre comillas, de los racionales. Son agujeros de la recta si considero nada más los puntos racionales de la recta. Todos esos agujeros son puntos que están en la recta y que no corresponden a números racionales. Y son muchísimos, son infinitos. Son lo que luego veremos que llamamos números irracionales. Y de hecho en cierto sentido son más que los números racionales, pero bueno, ya nos ha explotado la cabeza una vez, ya otro día nos explota en otra cosa. Ok, a lo mejor alguno ya conoce todo esto, pero bueno. Ok, ¿sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Vale, ¿les convence esto de que de verdad es un problema? O sea, no es un dramatismo, un teatro que yo estoy haciendo aquí para convencerles. Lo importante es, ¿ven ustedes la categoría del problemón que tenemos aquí si queremos trabajar con números racionales? El problemón para hacer geometría, para hacer álgebra, para hacer cálculo, para hacer análisis. ¿De verdad sí lo ven? Sí. Ok, Sí, ese es el profe. objetivo de esta sección, que parece una tontería, pero es algo muy importante. No sé si corté a alguien, Rafael. No, solo le decía que sí. Ok, vale. Si no les he convencido todavía, piénsenlo porque es importante que se den cuenta de que de verdad es un problema, que hay que arreglar, que no se puede quedar así. Bueno, estos fenómenos prueban que los números racionales son insuficientes para representar todas las magnitudes en las que estamos interesados. Este hecho se conoce como incompletitud y justifica la búsqueda de otro cuerpo de números que no adolezca de este inconveniente, es decir, que posea la propiedad de completitud. Todavía no hemos dicho lo que es, luego vamos a ello. ¿Bien? Pero obviamente se puede entender que no tenga estos problemas, ¿no?
El objeto buscado es R, los números reales. Así que con esto terminamos nuestro repaso de los números racionales, ¿vale? Nuestro objetivo con esto era conocer la estructura bien de los números racionales, porque la vamos a necesitar para construir los números reales y ver qué problema tienen, y entonces construir algo que cumpla lo siguiente. Primero, que yo tenga todas las operaciones y relaciones de orden, toda esa estructura que tengo en los números racionales, bien, y entonces yo pueda sumar, multiplicar, etcétera, que tenga todas esas propiedades, porque esas propiedades a mí me parecían bien, a mí me gustaban, y no son las que me gusten, sino que sería muy raro un sistema numérico que tuviera otras propiedades o fuera de otra manera distinta. Es que los números racionales parecía que es lo que yo necesito, ¿bien? Entonces tengo que construir otra cosa, otro conjunto de números que tenga esas mismas propiedades, es más, que incluya a los números racionales pero tenga algo más, porque obviamente solo con eso no lo necesito. Claro que tiene que tener los números racionales, porque obviamente tendrá que estar el 0, y tendrá que estar el 1 y el 2 y todos los enteros, y si yo hago divisiones entre enteros, pues también tendrán que estar todos esos números y con las mismas propiedades. Así que obviamente mi conjunto numérico tendrá que incluir a los racionales y tener todas esas propiedades y esas operaciones, propiedades y con la relación de orden todas esas propiedades. Pero tiene que tener algo más, porque ya hemos visto que con lo que hay nada más con los racionales no alcanza, ¿vale? Y además tengo que hacerlo de manera que no ocurran esos problemas que estoy yo viendo que ocurren con los números racionales, ¿ok? Entonces planteado de esa manera en este punto es lo que hay que hacer. Ese es el objetivo. ¿Están conmigo? Sí, profe. Sí. Vale. Bueno, entonces, esto nos lleva a la motivación de los números reales. Bueno, ¿qué no era esto ya suficiente? ¿Perdón? Profe, perdonen, quería hacerle una pregunta. Sí. Entonces, el cálculo integral y diferencial surge después de que se dieron cuenta los matemáticos de esta ecuación de la incompletitud, o surgió como a la par. No, surgió, aunque les pueda parecer raro, de hecho es lo natural, surgió mucho después. Primero se hizo el cálculo, se obtuvieron resultados de manera no tan rigurosa como se hacen ahora las cosas. De hecho, de alguna manera el rigor los estándares de rigor matemático que se tienen ahora son mucho posteriores. Son posteriores y bastante después, ya prácticamente del siglo XX. Y tampoco fue gratuito, fue porque se dieron cuenta de que si seguían como hasta ese momento, llegaban a paradojas, Cantor y otra gente, pues mostraron que había cosas que no podían ser si no se hacían las cosas con cuidado. Y entonces fue cuando empezaron a preocuparse por el rigor, y entonces se fueron dando cuenta de que se fue revisando todo, se formalizó todo el cálculo, ¿bien? Entonces ahí hubo gente como el matemático francés Cauchy, que se dieron a la tarea de formalizar todas esas teorías, y entonces se dieron cuenta de la letra pequeña. Pero eso fue después. Pero es natural que fuera así. Primero se obtuvieron los resultados y se aplicaron y se vieron que en la práctica les servía para hacer misiles o para hacer, qué sé yo, naves espaciales más adelante, ¿no? Para muchas cosas. Y después ya, digamos que primero haces la fiesta y luego después la limpias la casa. Ok, entonces fue mucho después. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué más motivación? Bueno, necesito darles un poco más de motivación, porque ese es el problema. Pero ahora entonces el problema me lleva a tener claro lo que no necesito, y por negación tener claro lo que sí necesito, lo que a mí me gustaría, que es lo que les acabo de decir. Un conjunto, no sé qué, que cumpla esto y lo otro y lo demás allá. Vale. Pero ahora me falta, o el siguiente paso sería, bueno, ¿y por dónde le tiro? ¿Cómo se hace eso? ¿Ok? Entonces, para eso es la siguiente motivación, que ya no nos va a dar tiempo, lo haremos el lunes, pero bueno,
Vamos a usar estos 4 minutos que nos quedan aquí. Ahondando en el problema de la incompletitud, uno puede plantearse que no parece haber nada malo intrínsecamente en la estructura algebraica y topológica, porque esto se me gira así. En la estructura algebraica y topológica de los números racionales. Las operaciones de suma y producto, la relación de orden, el valor absoluto y la distancia están bien definidas, todas esas cosas, todos esos objetos, y parecen corresponder a las ideas intuitivas que pretenden representar, y gozan de propiedades satisfactorias. Entonces, 3 cosas. Todo eso está bien definido, o sea, no hay ningún problema, ningún error en la definición de esos objetos. Las propiedades que uno demuestra son las que a uno le interesan, son propiedades útiles. Y tercera cosa, todo eso corresponde con la intuición que uno tiene de la vida real, de para qué quiere los números. Entonces ahí no se le puede poner ningún pero. Entonces, como digo, no hay problema con eso. Cabe preguntarse entonces qué es lo que le falta al conjunto de los números racionales que explique el fenómeno de incompletitud. ¿Bien? Piensen además que lo digo en términos de falta porque si lo estamos pensando geométricamente nos dimos cuenta de que en la recta había puntos que no eran racionales, así que de alguna manera algo le falta. Eso es lo que estamos... También podría decir uno, no sé, que algo le sobra, pero está difícil, no sé, ¿qué fracciones le sobran a ustedes? ¿37 medios? Pues no nos sobra ninguna, porque es obvio que todas las vas a necesitar en algún momento, ¿no? O que no puedes quitar, ¿con qué argumento quitas alguna fracción? Entonces no sobra nada, te falta algo. Al contrario que los números naturales y enteros, de naturaleza discreta, acuérdense de lo del sucesor, los números racionales poseen la propiedad de densidad. Esto induce a pensar en un primer momento que esto es suficiente para representar cualquier magnitud necesaria. Sin embargo, ya se ha puesto de manifiesto que no es el caso. Usando la propiedad de densidad iteradamente, podrían encontrarse números racionales arbitrariamente cercanos a raíz de 2, pero nunca iguales. Es decir, con la propiedad de densidad, pues nosotros nos convencimos de que pues todos los números que te hagan falta, ahí los vas a tener, porque siempre que quieres afinar más para una medición, pues ahí haces zoom y ahí encuentras siempre infinitos racionales, el que más te guste úsalo. Entonces luego dice, bueno, pues con eso uno pensó que era suficiente. Pues no, ponte a medir la diagonal del cuadrado de unidad y entonces empieza a hacer zoom, todo lo que quieras y seguro que con la propiedad de densidad puedes encontrar números racionales tan cerca como tú quieras y más a lo que tienes que medir. Eso es seguro. Puedes aproximarte, en el sentido que dijimos con la noción de distancia, todo lo que tú quieras a esa magnitud. Pero también hemos demostrado que por mucho que te acerques, nunca vas a alcanzar esa magnitud. Es decir, no vas a encontrar un número racional que te sirva para representar esa magnitud. Lo que sí puedes es aproximarla, todo lo que tú quieras, pero nunca alcanzarla, nunca tenerla ahí materialmente. ¿Sí se ve todo eso? Sí, profe. Ok. Bueno, pues vamos a continuar el lunes con esta motivación. Vamos a ahondar en esa idea de aproximar esas magnitudes, porque uno dice, bueno, no tengo esto, pero pues tampoco, no es que no tenga nada. Entonces, no alcanzo todas esas magnitudes, pero sí las puedo aproximar. Vamos a ir tirando de ese hilo para ver hasta dónde llegamos con esas ideas y el objetivo va a ser vislumbrar el camino por el cual, un camino natural, eso es lo que yo quiero motivarles, un camino natural de construcción de los números reales. ¿Bien? Porque como veremos, construcciones hay muchas, pero si te pones a agarrar una y hacerla, al final te pierdes y no estás entendiendo nada. Entonces quiero hacérselo lo más natural posible para que no les explote la cabeza tanto, ¿vale?
y para que lo recuerden toda la vida, porque entender es la única manera de que al final te acuerdes de algo y lo saborees de verdad. Si les pongo algo que se entiende difícil y que es bien latoso de estar leyéndolo, pues al final lo único que voy a hacer es aburrirles, y no se trata de eso. Por supuesto, pues es bueno tener varias pruebas y unas tienen unas cosas buenas y otras malas y así. Pero yo lo que voy a tratar de hacer, mejor dicho, es darles un camino que se pueda entender, que sea lo más natural posible. Por eso estas motivaciones. Bueno, cuídense mucho. Les recuerdo, tienen la hoja 1 de ejercicios que vamos a revisar el miércoles 26, o sea, el próximo miércoles. Entonces, por favor, trabajen en ello. Y los que quedan por asociarse en equipos, pues háganlo ya, porque ya están tardando. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe, buen fin. Gracias, Hasta profe. Igual. Hasta luego, profe, igualmente, buen fin. Hasta luego.